Buenos días a todos nuevamente. Qué rico tenerlos acá en esta casa de oración del Señor. Gloria a ti, Señor. Tenemos listas nuestras espadas, nuestra palabra. ¿Qué fue lo que vivimos la semana pasada? ¿Lo recordamos? ¿Quién lo recuerda? El temor. Hablamos del temor reverente del Señor. Del temor reverente. Entonces hoy vamos a dar la segunda y última parte de esta predicación, aunque este tema daría para 20 predicaciones más. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Deuteronomio 5:29. Esta palabra de Deuteronomio fue la misma que vimos hace 8 días, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y de siempre. En 5:29 nos dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Gracias, Señor, por la palabra que nos das en el día de hoy. Te pedimos que seas tú personalmente llevándola a los corazones de tus hijos y no permitas que yo interfiera ni cambie ni una tilde ni una coma de lo que tú quieres hablarles. Amén y amén. Bueno, ya le dieron la bienvenida al Espíritu Santo, porque Él está aquí, ¿cierto, Fabiolita? Qué testimonio tan lindo. Hace 8 días, entonces, comenzamos diciendo: ¿quiénes no vinieron hace 8 días? Glorita. Bueno, bueno. Entonces los voy a poner en contexto. Hace 8 días comenzamos diciendo cuáles eran los deseos de Dios para con nosotros. ¿Recuerdan? Y decíamos que los deseos de Dios eran que a toda su gente, a todo su pueblo. ¿Cuántos hay aquí que pertenezcan al pueblo de Dios? Amén. Bueno, que a todo su pueblo le fuera bien. Él quiere que nos vaya muy bien, para que nos vaya bien a nosotros, pero además a nuestros hijos. Tenemos hijos, ¿cierto, Josecito? Tenemos, Glorita, bueno, a nuestros hijos también. Él quiere que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Nos dijo, pero para eso nos da 2 condiciones: que tengamos un corazón que le tema y que guardemos todos sus mandamientos. Vimos también cómo Moisés, caminando por el desierto, llevando al pueblo por el desierto, tuvo la oportunidad de hablar con Dios. El Señor lo llamó, lo sacó de donde estaba con sus hijos, con su esposa, con su suegro, con sus ovejas, y lo llevó directamente a rescatar su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Lo recordamos? Lo llevó, pero el Señor hablaba personalmente a Moisés. Sin embargo, el Señor en algún momento dijo: no, este es mi pueblo, el pueblo que yo le prometí a Abraham, el pueblo que yo le prometí a Isaac, le prometí a Jacob, que se multiplicaría y que lo llevaría a una tierra que poseerían, que era la tierra de Canaán. Entonces yo quiero presentarme ante mi pueblo, presentarme personalmente. Y les dijo: Moisés, prepara al pueblo que se purifique y que se lave en los próximos 2 días. Y en el tercer día me voy a presentar a ellos. Por primera vez después de miles de años. Porque él caminaba con Adán, vivía con Adán y con Eva. Permanentemente la gloria de Dios estaba acá, hasta que pecaron. Luego el Señor habló con Abraham y fue su amigo. Y caminaba con Abraham. Luego vemos que se relacionó a través de su Espíritu Santo con mucha gente, pero volvió a hablar con Moisés. Y le dijo: purifícate, purifica al pueblo. Y cuando llegó el tercer día, recordemos, estoy poniéndolos en contexto. Cuando llegó el tercer día, empezó a haber un fuerte viento
truenos, una trompeta que sonaba, porque era la majestad del mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y el pueblo se asustó, el pueblo tuvo miedo y no se quiso presentar ante el Señor. El pueblo salió corriendo para un lado, mientras Moisés, que tenía temor de Dios, que tenía un corazón temeroso del Señor, salió corriendo hacia el Señor. Y eso nos enseñaba que el que tiene miedo sale corriendo para un lado, pero el que teme va hacia el Señor. De hecho, de ahí en adelante, el Señor siempre se presentó ante Moisés. Llamó a Moisés para que se presentara ante él y hablaban cara a cara. Luego el Señor dio instrucciones para hacer el tabernáculo, ¿recuerdan? Y fue cuando estableció el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios. Y nunca permitió que nadie entrara al lugar santísimo, que era donde él se reunía solamente con el sumo sacerdote, porque el pueblo lo despreció. El pueblo lo despreció. El pueblo se intimidó al ver la grandeza del Señor y tuvo miedo. Bueno, de todas maneras el Señor los sacó y les mostró su poder, su fuerza y su amor durante todo el peregrinar, pero Moisés conocía el camino y el Señor le mostraba el camino, siempre. El pueblo fue probado. Fue una prueba, porque el Señor no necesita conocer nuestro corazón, les decía. Él ya conoce nuestro corazón, pero necesita que nosotros conozcamos nuestro corazón. Moisés debía cubrirse el rostro cuando bajaba de hablar con el Señor, porque la gloria de Dios era tan fuerte en él, la gloria de Dios, que su rostro resplandecía. Y cuando él hablaba con el pueblo, tenía que cubrirse. Y se quitaba el velo cuando hablaba con Dios. Porque es tan grande la gloria del Señor. Mire, el Señor habita en todas partes. El Señor está en todas partes. Pero solo se manifiesta donde le llamamos y queremos encontrarnos con Él. Lo que pasa es que Él quiere que nos encontremos, pero a nosotros también nos enseña que necesitamos limpiar nuestras vestiduras y purificarnos. Y Él quiere encontrarse con nosotros. Y Él quiere que su gloria se manifieste en nosotros. En Moisés se manifestó, el pueblo no lo quiso. Hoy día ocurre lo mismo. Él quiere manifestarse contigo. Él quiere que lo busques, porque el Señor Jesucristo rasgó el velo. Cuando Él murió y resucitó, el velo que separa el lugar santísimo del lugar santo se rasgó. Y dio entrada libre a todo el que quiera entrar a ver al Padre y a conversar con Él. Solamente que tiene que ir con su vestidura limpia y purificado. Pero ahora es muy fácil, porque ahora tenemos al Señor Jesucristo que nos dio su sangre y nos compró. Y solamente con arrepentirnos honestamente, cambiar de dirección y decir abomino el pecado y volver a los caminos del Señor, inmediatamente la sangre de Cristo obra en nuestras vidas y tenemos entrada libre al Padre. El pueblo de Israel no lo tuvo. Nadie lo tuvo. Nosotros lo tenemos. Nosotras, 25 personas que estamos aquí, lo tenemos. Amén. Tenemos el privilegio de entrar a hablar con el Creador de los cielos y de la tierra. Amén. De que nos abrace, de que nos consienta, de que nos muestre el camino. Llegamos al Padre para preguntarle también. No solamente para que nos apachiche, no solamente para lavar sus pies, no solamente para quebrantarnos, sino también para que nos cuente qué es lo que Él quiere con nosotros. Porque Él tiene el libro de la vida y el libro nuestro, lo tiene escrito. Y tenemos un propósito en ese libro. Pero la única forma de conocer si estamos caminando en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros es llegando ante Él y decirle: papito, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres tú que yo camine? ¿Hago este negocio o no lo hago? ¿Cómo quieres tú, Señor? Mire, es que el Espíritu Santo nos guía a todo, absolutamente a todo. El Espíritu Santo es el que mejor conoce al Padre porque es el Espíritu del Padre. Y a veces nosotros, como decía Fabiolita al comienzo, no sabemos orar en el poder del Espíritu Santo porque Él es el que está acá. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. A Dios Padre,
pero con el poder del Espíritu Santo que está acá. Y podemos decirle, Señor, ¿cómo quieres que salga hoy? ¿Cuáles son tus planes para mí hoy? O también podemos decirle, Señor, voy a hacer mis planes, bendíceme. Son las dos opciones. Pero Él quiere que lleguemos a Él y le preguntemos. Y Él nos va a decir, mira, no, hoy no te vistas así. Te va a cambiar hasta el color de tu vestido si tú lo quieres. Puede ser algo insignificante, pero Él quiere que dependamos de Él en todo. En todo. Tú le puedes preguntar, Señor, ¿tú quieres que ayune o no? ¿O tú quieres que me coma esta lechona bien rica? Yo lo hago porque yo dependo en todo de Él. Bueno, quiero depender en todo de Él. A veces me salgo y quiero hacer algo por mis propios medios y claro, no resultan las cosas muy bien y tengo que pedir perdón y volver a encaminarme. Pero tú tienes la opción, eso no lo tiene todo el mundo. Eso es solamente para gente escogida. ¿Cuántos escogidos hay acá? Eso es solamente para personas que tienen al Espíritu Santo en su corazón. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? Entonces es para ti y para mí. Ustedes pueden preguntarle al Padre todo en el nombre del Hijo y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que es el que está acá abajo. Y podemos decirle, Señor, ¿hago este negocio? Podemos decirle, Señor, ¿está bien? Y Él nos redarguye, y Él nos indica, y Él nos muestra, y nos habla a través de su Espíritu, nos habla a través de la palabra más segura, de la palabra profética más segura, nos habla a través de nuestros líderes, nos habla a través de lo que Él quiere hablarnos. Muchas veces a través del portero nos puede hablar, pero tenemos que tener el espíritu sensible, llenos de Él, para saber distinguir si lo que nos dicen viene de parte de Dios o no. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, eso era lo que hablábamos hace 8 días más o menos. Estamos poniéndonos en contexto todavía, entonces ya las próximas 2 horas sí vamos a ver la predicación de hoy. Bueno, se entusiasmaron ahí atrás. Hablábamos entonces que para poder temer a Dios necesitamos de 2 cosas fundamentales, 2 premisas, 2 conceptos que tenemos que tener afianzados en nuestro corazón y en nuestra mente. 1, tener la certeza de que Dios es bueno. Porque a veces como que dudamos, ¿no? Y entonces se volteó el bus y estaba lleno de niños y se murieron niños. Y entonces la gente dice, ¿y Dios cómo es su Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Y se juzga a Dios. Lo juzgamos. A veces hay alguien que es muy entregado al Señor y levanta las manos y todo, y ¡pum!, quiebra. ¿Y dónde estaba su Dios? A veces ocurren cosas que posiblemente o aparentemente no son muy buenas y juzgamos a Dios. Nos atrevemos a juzgarlo. De manera que es imposible agradarle a Dios y estarlo juzgando simultáneamente. Tenemos que tener la absoluta certeza que pase lo que pase, Dios es bueno. Por eso yo le digo, Señor, si yo gano, te alabo. Pero si yo pierdo, también te alabo. Yo no sé quién más hace eso. No importa. Miren, particularmente, mira, hay días que uno tiene buenos, regulares y malos, entre comillas, porque puede estar deprimido, puede estar con cuestionamientos, con algunos problemillas, y entonces no tiene uno el mismo ánimo para alabarlo, ni para orar, con la misma disposición para sonreír. Y yo caigo en cuenta cuando estoy en esos días, Señor, ¿será la andropausia? Sí, bueno, uno ya viejito tiene esos problemas, pero el Señor me dice, ¿y como estás triste, no me vas a alabar hoy? Digo, Señor, te alabo. Y cuando está uno problemado, y porque tienes ese inconveniente, yo dejo de ser tu Dios, hijo de amarte, Señor, te alabo. El Señor quiere que lo alabemos cuando perdemos, cuando ganamos, cuando subimos, cuando bajamos, cuando tenemos platica en la billetera, pero cuando no tenemos también. Cuando alguien nos alaba y cuando alguien nos desprecia. Señor, gracias, 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 Señor. ¿Por qué? Porque si yo estoy pasando por una situación difícil,
y tengo la certeza de que mi Dios, porque es mío, ¿quién tiene la propiedad de Dios también? Porque nuestro Dios es bueno, no importa lo que yo esté pasando, porque yo sé que todos sus pensamientos para conmigo son buenos. No agregan tristeza, porque son para bien, porque a nosotros, los que amamos al Señor, todas las cosas nos vienen a bien, ¿de acuerdo a qué? A nuestro llamamiento, al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. O sea, no es que porque amemos a Dios o digamos que lo amamos, nos va a ir bien en todo. La palabra es completa. Tenemos que estar caminando en su propósito y amarlo, y todo nos vendrá bien. Todas las cosas nos vendrán bien. Y segundo, su carácter es perfecto. Él no se equivoca. Nosotros podemos tener flaquezas, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento es tan variado. Hay personas a las que el Señor les dice, yo te amo. Dicen, gloria Señor. Y otras personas que el Señor les dice, yo te amo. Dicen, gloria Señor. Posiblemente están sintiendo lo mismo, pero por su temperamento se expresan diferente. Posiblemente uno dice, ¿quién quiere servir en la iglesia? Y unos dicen, yo. Y otros dicen, es el temperamento. Sí, tenemos temperamentos y todos los temperamentos tienen cosas muy buenas, regulares, malas y muy malas. Pero el Señor nos ayuda a crecer en nuestro carácter para moldear nuestro temperamento. Amén. El carácter de Dios no hay que moldearlo. Es perfecto. Es perfecto. Jesucristo crecía en estatura, pero también crecía en toda santidad. Él no tuvo pecado, él no pecó. Entonces, pero fue tentado en todo. Pasó por todas las situaciones que nosotros podemos pasar. Mire, recuerde que él se encontró con la samaritana a mediodía, y habló con la samaritana cuando no eran enemigos los judíos y los samarios. Primero. Segundo, el hombre no le hablaba fácilmente a las mujeres. Y tercero, no era común que una mujer estuviese al mediodía recogiendo agua cuando hacía más sol. Pero como ella tenía una vida como un poquito licenciosa, llegaba a esa hora. Y el Señor, y ella le dijo, no tengo marido. ¿Recuerdan? Le estaba diciendo al Señor, estoy disponible. Según lo que se usaba en esa época. Ese era el comienzo de un coqueteo de una mujer en esa época. No tengo marido. Es decir, estoy doncella. Estoy en circulación. Estoy en circulación. Y el Señor le dice, sí, estás en circulación. Porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. El Señor fue tentado hasta en eso. Hasta en eso. No solamente Satanás lo tentó en el desierto, sino que él caminó todo el tiempo en una vida normal como 100% hombre. Pero en nada falló, en nada pecó, porque su carácter era perfecto. El carácter de Dios es perfecto. Si tenemos esa confianza en que Dios es bueno y su carácter es perfecto, no importa lo que estés pasando, todo tendrá que venir a bien. No importa por qué, con temor te acercarás a Él. Cantábamos, ¿cuál fue la última canción? ¿Quién la recuerda? Ahora, cuán grande es Dios. Y cuán fácilmente se nos olvida cuán grande es Dios. Porque nos familiarizamos. Porque a veces queremos nombrarlo tanto, eso no está mal, está bien. Pero a veces al nombrarlo mucho, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, que Dios no, se nos vuelve una palabra y una frase tan de cajón que no somos conscientes de lo que quiere decir que Dios lo bendiga. Yo con frecuencia digo algo que al principio me cuestionaba porque yo decía, ¿será que la gente puede creer que estoy hablando como prepotente? Yo acostumbro a decir con frecuencia, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Porque bendecir es hablar bien. Te bendigo es decir, yo creo que tú eres una mujer chévere. Yo quiero que te vaya bien. Yo te admiro.
Yo quiero que sea sana. Bendecir es algo muy grande. Pero si el Espíritu de Dios vive en mí, la bendición que yo te doy es una bendición que Dios te da. Amén. Pero la bendición que tú me das también. Eso no es inherente al cargo ministerial. Eso lo tiene cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios en su corazón. Cuando tú bendices a alguien, el Señor lo está bendiciendo. Porque en ti vive el Espíritu de Dios. Entonces yo digo, te bendigo. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. ¿Y quién es Él para que me bendiga? Porque la gente cree que la bendición solamente viene de Dios. No sabe lo que quiere decir la bendición. Entonces, muchas veces se nos olvida qué es la grandeza de Dios porque nos acostumbramos a Él. Si Dios quiere, vamos esta tarde. ¿Qué está diciendo? Eso es importante, eso es real. Así lo quiere Dios, pero realmente usted sabe qué está diciendo cuando dice, si Dios, nos vemos el domingo, Dios mediante. Se puede volver una costumbre. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nos acostumbremos a Él. Se nos olvida cuán grande es Dios. Tanto se nos olvida cuán grande es Dios que nos quejamos. Ay, ay, ay. ¿Quién se ha quejado alguna vez de alguna situación? Levante la mano el que se haya quejado de algo alguna vez. Uy, yo no. Yo levanto las dos. Mire, si usted recibió el Espíritu Santo de Dios en su corazón, se entregó al Señor, lo hizo su Padre así como Él te hizo su Hijo, y quieres vivir en sus caminos, y le entregaste tu vida al Señor, el Señor tiene el control de tu vida. Vamos bien, ¿cierto? Si el Señor tiene el control de tu vida, en el momento en que nos quejamos, le estamos diciendo, Señor, tú como que no estás haciendo las cosas bien. Señor, yo creo que te estás equivocando. Déjame a mí, yo las haría mejor. ¿O no? Ay, ay, ay. Dígale que está al lado, ay, ay, ay. Pensémoslo bien, porque dirá, el pastor nos está confundiendo ahí con palabrería. No. Si el Señor es el que tiene el control de tu vida, las cosas que te están sucediendo a ti, si tú le diste el control de tu vida al Señor, lo que te está sucediendo a ti es voluntad de Dios. Porque entonces Dios quería entonces que su pueblo saliera a asfixiarse y agobiarse con el calor y que su pueblo sufriera por hambre y que su pueblo fuese perseguido. No, Dios estaba procesando a su pueblo. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué? No, Señor, no. Si yo voy a la iglesia, Señor, yo diezmo, Señor. Pero si yo acompaño a mi esposo, pero si yo voy a pero si yo... Le está diciendo, Señor, tú no entiendes mi vida. Tú no la puedes manejar. Yo sí la sé manejar. Estamos ofendiendo a Dios de una manera tan grande porque se nos olvida cuán grande es Él. Que Él es bueno y su carácter es perfecto. Que Él tiene todo el control de nuestras vidas. A nosotros, sus hijos. Pero para saber cómo caminar, repito, tenemos que llegar hasta el Padre con nuestras vestiduras limpias y purificados. Para decirle, papito, ¿cómo quieres que yo camine? Esa queja es poner en duda la soberanía del Señor sobre tu vida. Temer a Dios no es solo reverencia, habla de respeto, habla de creer en Él realmente. No de que existe un Dios, es que existe mi Dios en mí, es que es una realidad viva y presente y permanente. El pueblo, ¿recuerdan? Después de cada milagro, lo alababa y al día siguiente se olvidaba. Y se quejaba. Ay, ¿por qué nos sacaste a morir en el desierto? Mejor no hubiera sido todo los banquetes que recibíamos allá de esclavos. Las camas abollonadas con pullman, colchón pullman y ortopédico. No tenían nada, eran esclavos y se quejaban del Señor. Así como nosotros, si nos recordamos nuestra antigua manera de vivir,
nuestra vieja mujer y viejo hombre, nosotros no éramos nada. Y ahora lo que somos es porque Él está en nosotros y porque nos hizo nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas en Cristo y solo se lo debemos a Él. Ahora, somos nuevas criaturas si lo creemos. Porque sin fe es imposible agradarlo. Si tú lo crees y dices, yo soy nueva criatura, pues tú no vas a volver al pasado. El primer síntoma de la caída es la queja. En el momento en que tú empiezas a quejarte, eso es sinónimo a murmuración. En el momento en que empiezas a murmurar, estás a esto de caer. Tú y yo. En el momento en que piensas, ay, pero es que mire, es que Dios, mire, se las da de Dios y mire lo que me hace. Mire cómo me pone a vivir y Dios, si sabía que Dios me permitió que me pasara esto. Estás murmurando. Cada vez que nos quejamos estamos murmurando del Señor. No me gusta lo que tú haces por mí, Señor. Yo lo haría mejor. Eso no es temor. Eso es irreverencia. Algo tan pequeño como la queja es irreverencia. Y la irreverencia es una trampa de Satanás para alejarte de Dios. Porque siendo irreverente, no puedes acercarte a su trono. Pero es que yo no soy irreverente, pero te estás quejando, es lo mismo. Miren, nosotros no tenemos derecho a quejarnos porque somos hijos de Dios. Pero no hijos de Dios como un decir, hijos del Dios, creador de los cielos y la tierra, hijos del Dios que envió a su Hijo a rescatarnos, hijo del Dios que nos perdonó y nos hizo sus hijos. Cuando Él había escogido un pueblo diferente, Él no te escogió a ti y a mí inicialmente, Él escogió otro pueblo, escogió el pueblo de Israel. Pero fue tan grande su amor que a nosotros nos adoptó como sus hijos con los mismos privilegios y más. Por eso podemos decir Padre Abraham, aunque él era judío, porque nos injertó. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Jesús decía, ¿recuerdan lo que hablaba cuando los pámpanos, que son las ramas, el pámpano no puede vivir separado del tronco? Pero es tan fácil, esas parábolas eran fáciles porque la gente en su época era agricultora y ganadera. Entonces le hablaba de agricultura y ganadería. Y es tan fácil que cada uno de nosotros cojamos ahora en nuestra casa una ramita y la quitemos y sabemos que no va a vivir. Eso es lógico, eso es obvio. Para la ramita. Pero si el Señor dice que en nuestro caso es lo mismo, debemos asumirlo en nuestra vida, debemos creerlo. El no tener temor es una irreverencia. Temor a Dios es alejarte de Dios. Y Satanás lo que más desea es alejarte del Señor. Lo que más quiere Satanás es que no tengas comunión con tu Señor. Por eso, si Él infunde miedo en tu vida, te está alejando del Señor. Así de sencillo. No importa que no ha salido trabajo, que no ha despegado la empresa, que no se han podido pagar las deudas, que no he conseguido esposa, que no he conseguido marido, que sigo enfermo. No importa. Eres hija, eres hijo de Dios. Porque Él es más que un esposo, más que una esposa, más que el dinero, porque Él es el dueño del oro y la plata y nos ama más que cualquier esposo. Él está por encima de todo lo que nosotros tenemos en esta tierra. Por eso Él es el único que merece todo nuestro temor reverente. No des reverencia a nadie, solo al Señor. Solo al Señor. Yo recuerdo aquí Job, todos recordamos la historia de Job, ¿cierto? Job era un hombre que tenía una relación con el Señor muy religiosa. Él tenía un espíritu religioso en su vida. Él rezaba todos los días. Y yo creo que todos los días le decía lo mismo. En esa época Jesucristo no nos había enseñado el Padre Nuestro.
pero seguro decía algo igual. Además, y entonces, Señor, y Señor, y Señor, y bla, 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 porque era su costumbre hacerlo. Y además, y Señor, y te pido por mis hijos, porque ellos deben estar pecando, pero por si pecan, perdónalos, Señor. Y seguía. Él no se iba a disciplinar a sus hijos y a decirle, señores, ustedes están obrando mal, ustedes están fornicando, ustedes están robando, ustedes... No, él decía, Señor, y si mis hijos que deben estar en sus fiestas, cuídalos, Señor, protégelos. Y sigue... Él juraba y daba por hecho que tenía una relación con el Señor. Y no era así, tenía un espíritu religioso. Otro ejemplo. Recordamos entonces la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, que estaban con su aceite y con su lámpara esperando al novio, que llegara el novio, expectantes. Y ya va a llegar el novio. Y empezó a pasar la noche. La mitad de ellas, cuidó con reverencia su aceite. El aceite es una figura del Espíritu Santo. Se cuidaron ellas porque llegaba el novio. Las otras 5 no se preocuparon por el aceite porque dijeron, cuando vaya a llegar nos avisan y les pedimos a las otras. Y así fue. Cuando empezaron a gritar, el novio viene, el novio, el novio. Se asustaron y las insensatas corrieron a pedirle aceite a las sensatas. Y ellas dijeron, no, porque si nosotros te damos el aceite, todas nos quedamos sin aceite. Y lógicamente las insensatas se quedaron por fuera. El llorar y el crujir de dientes allá afuera. No tenían reverencia para con Dios. Lo menospreciaron. A veces caemos en ese pecado, en esa trampa de Satanás, menospreciar a nuestro Dios. Nos familiarizamos tanto que lo menospreciamos. Ya dijeron, no, a última hora. Yo les he contado varias veces el testimonio de el joven que me dijo, ay, pastor, cuando yo tenga su edad yo quiero ser como usted. Y tener así mi trabajo, pero también tener la iglesia y tener todo. Y yo le contesté, bueno, ¿y quién te dijo a ti que ibas a llegar a mi edad? Porque en cualquier momento dicen el novio. Y si no tienes el aceite, ahí será el crujir, el llorar, el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque están dejando al Señor para lo último. Para cuando ya tenga su edad. Me estaba diciendo, cuando ya sea viejito como tú, ahí sí. Así lo entendí. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que le entreguemos todo hoy, ya, en este momento. No está tarde. El banquete de las excusas. Señor, déjame enterrar a mis padres y te serviré. Déjame enterrar a mis padres, es que estaban vivos, y que déjame vivir con mis padres hasta que ellos mueran. Y luego te serviré. Señor, es que me compré una finquita, déjame ir, la voy a visitar y después vengo. El Señor quiere que tú le entregues tu corazón hoy. Y que entres a Él con reverencia, con temor y temblor, porque Él es algo grandioso. Él no es el compadre. Él es algo grandioso. ¿Saben por qué las vírgenes insensatas fallaron? Porque nunca fueron probadas. Nunca fueron probadas. Moisés, cuando el Señor lo llamó a encomendarle que fuera a rescatar a su pueblo, Moisés ya tenía 80 años. Recuerden que Moisés era judío, pero lo había adoptado la hija del faraón, ¿recuerdan? Y creció en el palacio. Creció con la educación de alta cuna, de la realeza, porque la realeza tiene que educar a sus hijos de alguna manera, porque van a ser reyes, porque van a ser representantes,
porque tienen sangre azul. Entonces son muy estudiosos y la vestidura son muy decentes, la forma de hablarse. Así fue educado Moisés. Hasta que descubrió que él era judío. Y ya no pudo vivir tranquilo. Y empezó a sufrir. Porque él veía, ¿dónde está mi mamá? Entonces, ¿cuál es mi mamá? Desarraigo. Entonces, ¿de quién soy hijo? Entonces, ¿quién soy yo? Crisis existencial, depresión, tristeza. Y luego ya descubre quién es su mamá, lógicamente. Luego pues, descubre que su mamá aparente era la hija del faraón, pero que él sí era judío. Pero empieza a ver cómo maltratan a su pueblo, a sus hermanos de sangre. Y empieza a sufrir porque no puede hacer nada. Luego, lógicamente, se le salió la sangre judía y mató a alguien que estaba agrediendo a un paisano judío. Y le tocó salir corriendo y huir. Pero uno huye a algo mejor o se va a algo mejor. A él le tocó huir al desierto. ¿Qué tal nosotros tratando de salir del desierto y de golpe que nos toque huir al desierto? A él le tocó ir al desierto, allá se casó y vivía con su esposa, sus hijos, su suegro y pastoreaba las ovejas de su suegro después de haber vivido en el palacio real, de ser educado en el palacio real y de comer los banquetes en el palacio real. Comparemos o imaginémonos un banquete del palacio real con un almuerzo o un desayuno en mitad del desierto. Entonces, Moisés empezó a ser procesado. 80 años procesado, educado para poder dirigir. Y luego procesaba su alma. Pero Moisés siempre supo del Señor. Por eso, cuando el Señor lo llamó y le dijo, quita el calzado de tus pies, Moisés tenía reverencia. Y Moisés empezó a hablar con un temor al Señor. Y eso fue lo que llevó a tener comunión a Moisés con el Señor. Porque el pueblo no escogió su cautiverio, pero Moisés sí. Escogió la vida que iba a llevar. Él dijo, yo me voy, voy a dejar de ser el nieto del faraón para irme con mi pueblo. Y cuando el Señor lo llamó, él llegó a presentarse donde el faraón, pero no llegó a presentarse de tú a tú, él llegó a presentarse como judío enviado de Dios. ¿Quién lo envió? El que es el Señor. Un corazón con miedo siempre quiere volver atrás. Siempre. Y recordemos, como decíamos hace 8 días, y la pastora nos ha enseñado, si no te mueves, el que no avanza, el que no adelanta en el reino, retrocede. Retrocede. Ellos querían volver a Egipto. Y muchas veces nosotros no tenemos claro nuestra relación con el Señor y queremos volver atrás. Moisés escogió la presencia misma de Dios. Recordemos cuando el Señor le mandó el ángel y dijo, no, yo no quiero. Si tú no vas, yo no voy. Si no estás tú con nosotros, yo no me muevo. Él prefería estar en el desierto con Dios a estar en la tierra prometida sin Él. Porque nosotros debemos preferir un día con el Señor, porque es mejor un día con el Señor que 1000 días lejos de Él. Es mejor un instante de su gloria, un destello de su gloria, que estar nosotros en el circo romano. Moisés estaba en las mismas condiciones que los demás, estaba sufriendo hambre, también sentía calor, él también tuvo necesidades en el desierto, pero tenía un corazón diferente. Recordamos a Elías, ¿cierto? Un profeta grandioso. Y tenía a alguien que estaba con él, que le servía y que lo seguía. No solamente siervo, sino discípulo, que era Eliseo. Y Elías ya iba a ser arrebatado. Elías no murió aquí en la tierra. El Señor lo arrebató y lo llevó vivo con él. Y a Eliseo le echaron el chisme. Le echaron el chisme. Entonces Elías le dijo, Eliseo, quédate acá.
Y Eliseo le dijo, no, vive Jehová que yo no me separo de ti. Entonces, bueno, más adelante le volvió a decir Elías a Eliseo, Eliseo, quédate acá, yo me voy a ir para acá. No, Señor, vive Jehová que yo no me separo de ti. Y por tercera vez le dijo, y por tercera vez Eliseo se quedó con su Señor, porque él sabía que prefería quedarse con su Señor a apartarse de él. Y es lo que el Señor nos insta hoy, nos ayuda a estar cerca de Él porque nos da todas las posibilidades de hacerlo. Nos dio a su propio Hijo para que lo podamos hacer. Nos dio su gracia para poder caminar en Él, para poder santificarnos, para decirle, Señor, no me interesa, yo prefiero estar contigo que estar en el mundo. Pero para estar con Él tenemos que entrar en reverencia. ¿Tú crees que vale la pena temerle? Amén. Santiago nos dice en 2:9, ¿tú crees que Dios es uno? Miremos, Santiago 2:9. Santiago. Capítulo 2, versículo 1. Dice, hermanos míos, ¿a quién les está hablando? A la iglesia. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero ahora vámonos, perdón, me equivoqué, Santiago 2:19. Y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Miren, no podemos conformarnos con decir yo creo en Dios. No podemos conformarnos con decir yo tiemblo. Porque los demonios hacen lo mismo. Nosotros tenemos que hacerle caso a lo que Él nos ordena. Creer es obedecerle para poder caminar en santidad, purificarnos, limpiar nuestros vestidos y entrar a la presencia con reverencia, con temor, porque Él viene por su iglesia sin mancha y sin arruga. Es la única posibilidad. Los demonios hacen lo mismo, no nos conformemos con eso. Tenemos que hacerlo como sus hijos. En Lucas 13:25, no vayan ahí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, tú puedes venir aquí a la iglesia, levantar las manos, adorarlo y decir Señor, Señor. Incluso puedes imponer las manos al enfermo y el enfermo sanará. Y dirán, Señor, Señor, y dice, yo no los conozco, ¿quiénes son ustedes? Señor, pero en tu nombre, y pusimos las manos, en tu nombre expulsábamos. Sí, pero yo no los conozco. Hacedores de maldad, les dijo Cristo. Porque podían tener de golpe, mire, el Señor respeta su nombre, porque su nombre tiene poder, y su palabra. Entonces el que dice en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, el Señor respalda. Pero la unción no necesariamente va pegada de el carácter. Recordamos las 9 plumas del ala de la paloma, que son los dones del Espíritu Santo, que son los regalos que Él nos da para brindarlos a la iglesia. Todos los dones, eso nos dio Él ese regalo. Y los dones y el llamamiento son irrevocables. Tú puedes tener dones. Tú los puedes tener. Pero para que no volemos con una sola ala, tenemos que tener el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el que el Espíritu Santo dentro de nosotros, y nosotros le permitimos a Él que desarrolle en nosotros el carácter para poder tener el fruto. El fruto, los dones son para el servicio de la iglesia. De acá para allá. El carácter es el Espíritu Santo en nosotros y nosotros creciendo en Él,
fortaleciendo nuestro carácter para poder dar fruto. El fruto habla de nuestro carácter, de nuestro crecimiento personal. Y para poder caminar hacia el lugar santísimo, tenemos que tener un equilibrio entre los dones y el carácter. Muchas personas entonces creen que solamente con ser místicos o ser muy espirituales, no está mal ser muy espiritual, yo quiero que me entiendan bien, pero no es lo único. Tenemos que ser espirituales, pero afianzar ese Espíritu Santo en nosotros para crecer en él. Por eso los discipulados son importantes, porque fíjate que puedes tener al Espíritu Santo en tu corazón, pero no tenías la conciencia de cuánto obra él en nosotros. Eso no lo aprendiste en las predicaciones de un año, lo aprendiste en un día de discipulado. Entonces, es importante tener ese temor reverente. Temor reverente. Porque si no tenemos temor reverente, se nos va a ir todo en cuestiones almáticas, pasajeras, emocionales. En Lucas 11:25 dice, Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Otra vez repito 2 veces. Y no hacéis lo que yo digo. Señor viene de la palabra griega que significa Kurios. El Kurios es supremo en autoridad. Si tú le estás diciendo a alguien Señor, realmente, no es cuando saludas, Señor, ¿cómo le va? No. Si tú le dices a alguien Señor, le dices a Dios tu Señor, es porque Él es tu autoridad suprema, por encima de todo. También quiere decir dueño. Señor. Entonces el Señor decía, y ustedes, ay, Señor, Señor, Señor. Y aquí vienen y dicen, Señor, 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 y salen de acá a hacer su vida. La iglesia a veces vive engañada. No se engañen, dice el Señor, no se engañen. Me dicen Señor y continúan viviendo sus vidas como ustedes quieren. Bueno, estoy hablando de otras iglesias. Aquí todos hacemos lo que el Señor quiere, ¿cierto? Dígale que está a su derecha, se te nota la gracia de Dios. Y al que está a la izquierda, y a ti también. Mire, Pablo, Timoteo, Santiago, Pedro, Judas, todos ellos, al confesar su relación con el Señor, siempre se llamaban siervos. Decían, yo soy siervo. El siervo es el que sirve con todo su corazón voluntariamente. Eso lo hace diferente del esclavo. El esclavo sirve porque le toca. El que sirve con un salario sirve porque le pagan. El siervo sirve porque quiere entregarse a su Señor. Amén. Y ellos se confesaban, somos siervos de Dios. Y aquí todos somos siervos de Dios, ¿cierto? Amén. Cuando no tememos al Señor, estamos reteniendo parte de nuestra vida para nosotros. No estamos diciéndole, Señor, queremos que tú seas el dueño de nuestra vida. Estamos diciendo, queremos que seas dueño de parte de nuestra vida. Ese es el temor. La obediencia parcial, la obediencia selectiva es desobediencia. Si tú quieres obedecer, sí, Señor, yo te obedezco esto que dice aquí la palabra, pero esto, esto no, Señor, esto déjamelo a mí. Así tú obedezcas esto, estás desobedeciendo, porque el Señor quiere que nos rindamos a Él. Y la única forma de rendirnos a Él es con temor reverente. Tú no te puedes rendir ante Él con prepotencia, no te puedes rendir ante Él con soberbia, ni por el otro lado con amargura, con depresión. Tú tienes que rendirte ante Él con todo tu corazón abierto, con todo tu corazón. Miren, 2 Corintios 3:16, miremoslo. En 2 Corintios 3:16 dice, ¿estamos? Escucho amenes. 2 Corintios 3:16.
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mire qué promesa tan linda. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso no se lo decía Pablo a los de Corinto. Cuando se conviertan al Señor. Mire, si nosotros nos convertimos al Señor, si ya nos hemos convertido al Señor, nosotros no tenemos velo ante nuestros ojos. Pero en el mismo 2 Corintios 3:18, un versículo más adelante, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Voy a volver a leer hasta ahí. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando ¿a qué? A cara descubierta, sin velo, no tenemos velo, ya no tenemos velo. Y vamos a mirar de frente, pero ¿qué vamos a mirar? Como en un espejo. Porque aquí es muy claro. ¿Qué no entendimos de como en un espejo? Es difícil no entenderlo, esto es literal. Mirando como en un espejo, ¿qué vamos a mirar? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros nos hemos acostumbrado que con frecuencia en las predicaciones, en las ministraciones, en la consejería decimos, es que nosotros vamos de gloria en gloria. Y aquí el Señor nos dice, vamos de gloria en gloria, somos transformados para subir a un siguiente nivel, de gloria en gloria, pero si estamos mirando al Señor frente a frente. Si no lo estamos mirando, no, porque es en su gloria que podemos ser transformados. Y en su gloria podemos ser transformados solamente si podemos acercarnos a Él confiadamente. El Señor nos dio la posibilidad de hacerlo, pero tenemos que acercarnos con temor reverente, con nuestras vestiduras limpias y purificadas y sin mancha. Amén. Amén. Intimidad se llama eso, estar con el Señor cara a cara. Eso se llama intimidad. Si tú quieres, yo no puedo tener una intimidad con mi esposa cuando la llamo desde el quirófano por teléfono. ¿O sí? Si tú quieres tener intimidad con tu pareja, tienes que estar pegaditos los dos, por lo menos hombro a hombro, ¿cierto? Lo mismo es con Dios. Tú no puedes tener intimidad con el Señor a larga distancia. Tú tienes que estar en su presencia. Tienes que estar frente a frente, cara a cara, sin el velo, a cara descubierta, como en un espejo. Ay, pero yo nunca he estado. Sí, sí puedes estar. Solamente tienes que caminar libremente hacia Él, purificándote. Y te puedes purificar porque tienes la gracia de Dios. ¿Quién tiene la gracia del Señor? El Señor nos la dio, Jesucristo nos dio. En su intimidad seremos transformados de gloria en gloria. Es que vamos a ser mejores cuando estemos en la intimidad porque nos va a transformar. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová. Miren, busquémosla. Salmo 25:14. Lo escribió el rey David. Decía, la comunión íntima. Amén. Comunión íntima. Es que yo tengo comunión con el Señor. No. ¿Qué es una comunión? Comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si tú quieres tener una comunión, solamente los que le temen pueden tener comunión con el Señor. Si tú quieres estar cara a cara con Él, tienes que tener temor de Dios. Temor y temblor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres que el Señor te cuente sus cosas? Témele. La relación que el Señor espera, mire, porque tú puedes decir es que yo tengo una relación con el Señor. Es fácil decirlo, mire. A veces cuando hablamos con personas no conversas, les decimos, no, es que los cristianos no somos una religión. Queremos tener una relación con Dios. O tenemos una relación con Dios. Pero es que una relación, hay diferentes tipos de relaciones. La relación que el Señor quiere es una relación de 2 vías. De 2 vías. Mire,
Yo sé que ustedes conocen al presidente Juan Manuel Santos. Todos lo conocemos, ¿cierto? Yo conozco al presidente Juan Manuel Santos. Y si lo veo por televisión, digo, ah, ahí está el presidente. Y si estoy en algún restaurante de esos cachetosos y entra el presidente Santos, yo digo, uy, entró el presidente Santos. Ese es el presidente Santos. Y yo sé que el presidente Santos está casado. ¿Con quién? ¿Cómo se llama la esposa? Con doña Clemencia. ¿Tiene hijos? Yo sé que el presidente Santos vive, sé dónde vive. Yo sé muchas cosas de él. Y cuando lo veo en cualquier parte, lo reconozco. Y me puedo hacer tomar fotos con él. Sin embargo, si pusiésemos el caso contrario, el presidente Santos está en un restaurante compartiendo con su familia y yo entro, él no sabe quién soy yo. Yo puedo conocerlo a él, pero él no me conoce a mí. Nosotros podemos conocer a Dios, pero ¿el Señor te conoce? ¡Ay, qué pregunta! Dígale otra vez al de al lado, ay, ay, ay. Yo conozco al presidente Santos, pero él me conoce a mí. Y le dicen, oye, presidente, mire, el pastor Wagner. ¿Quién? ¿Quién es ese tipo? Ah, el doctor. Doctor, ¿quién es ese tipo? No tiene ni idea quién soy yo. No sabes ni siquiera si yo existo. Pero yo puedo decir, yo lo conozco a él. Y si estoy en Estados Unidos y pasa por ahí, digo, él es el presidente de mi país. Y a él yo sé que le operaron los párpados. A él yo sé que tuvo problemas con Uribe. Yo sé que él lideró el proceso de paz con las FARC. ¿No sabían de los párpados? Claro, si salió casi con la venda. Pero bueno, yo sé que él lideró el proceso de paz. Yo sé que tuvo problemas con Uribe. Yo sé. Pero él no tiene ni idea mía, de mi existencia. No tiene ni idea. Que no nos pase con el Señor. Porque alguien nos puede preguntar y nosotros no sabemos la palabra. Eso sí comemos Biblia. Y decimos, mire, y en 1 Corintios, y en Salmos 23, y en Juan, hasta lo que dice San Judas. Pero el Señor dice, yo no los conozco, no te conozco. Qué tristeza sería. La única forma que el Señor te puede conocer es si tú te acercas cara a cara descubierta, como en un espejo, y su gloria te transformará de gloria en gloria. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Eso es lo que quiere Él, una relación personal. Abraham conocía al Señor, caminaron juntos, era tan cercano al Señor que pudo negociar con Él sobre Sodoma y Gomorra. Le decía, ¿y se encuentra 50? Justo, no. Si encuentras 45, no hay. Si encuentras 30, no hay. Si encuentras 10, no hay. No había ni un solo justo. Al final el Señor salvó a Lot y a su familia por la amistad con Abraham, porque tampoco era justo. Era tan poco justo, permítanme la expresión, que cuando salieron de allá, lo primero que hizo la esposa de Lot fue voltear a mirar y quedar convertida en estatua, ¿recuerdan? Porque como el pueblo en Egipto anheló su pasado. Y luego las hijas emborracharon a Lot y lo violaron. Incesto. ¿Sí sabían eso? Lo emborracharon para tener hijos, porque dijeron, y aquí, ¿cómo vamos a tener descendencia? Venga, papá, tómese este vinito. Terrible. Esa fue la descendencia. Esa fue lo que salió de una mala escogencia. Lot nunca fue justo. Lot era buen negociante porque se le pegó a Abraham, pero cuando ya no cabían en el mismo sitio y tuvieron que elegir, Lot escogió por vista. La pradera verde, esa pradera verde. Y Abraham dijo, no hay problema, yo me voy a lo que no se ve tan bonito porque allá está mi Señor y yo me quiero encontrar con mi Señor. Allá voy. No importa que la visión que tengas en la actualidad no sea tan buena,
Pero si ese caminar que tienes actualmente te puede llevar a tener una reunión cara a cara con el Señor te va a transformar de gloria en gloria. Y es no la gloria que la no es glorita, es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Moisés conocía sus caminos, recuerden. Eclesiastés 12:13. ¿Quién escribió Eclesiastés? ¿Recordamos? Duro. Ahí, iglesia. Salomón. Mire, Salomón cuando fue coronado rey, le pidió al Señor sabiduría para gobernar su pueblo. Y el Señor le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y no riquezas, te daré la sabiduría, pero también te haré rico. Y fue un hombre muy conocido, un hombre que, Eclesiastés 12:13, fue muy conocido. Su fama se extendía por todo el mundo. ¿Recuerdan la reina de Sabá que fue a visitarlo porque había escuchado desde tierras lejanas la sabiduría de Salomón y su riqueza? Salomón le mostró todo. Salomón tenía tantas riquezas que se fue perdiendo porque el amor al dinero lo hizo perder. El amor al dinero lo hizo perder y conoció tantas mujeres y tuvo tantas esposas extranjeras. Pónganme atención, por favor. Tuvo tantas mujeres en el extranjero que le servía a sus dioses, a los dioses de ellas. Salomón experimentó de todo en la vida, tenía mucho dinero. Yo creo que él tomó de todo y fumó de todo. De todo. Él dijo, mira, yo me la fumé verde y me la fumé madura. Yo hice negocios aquí, hice negocios allá, pero hice negociados también. Él hizo de todo. Era amante de los caballos también, pero grandes negociaciones. Y al final, mire lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo, o sea, al final de todo. Porque el fin de todo, les explico, quiere decir el fin de todo. Estoy muy inteligente. El fin de todo, o sea, el final de todo, el discurso oído de o sea, al final de todo lo que diga, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire, uno sirve a quien le teme. ¿Tú quieres saber a quién le sirves? Tú le sirves a quien le temes. A quien le temes es a quien le temes con reverencia, digo yo. Si volvemos por un instante a Deuteronomio 5:29, fue el versículo con el que empezamos, donde dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Que qué? ¿Quién lo tiene? Que me temiesen. Y Salomón dice en Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios. Y seguimos con Deuteronomio. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Eclesiastés dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo que el Señor nos decía a través de Moisés en Deuteronomio, nos lo dice Salomón miles de años después. Y hoy se los dice el pastor Wagner. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está el fin de todo. Porque esto es el todo del hombre. ¿Ustedes lo quieren saber todo y conocer todo? Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Teman a Dios y guarden sus mandamientos. Temamos al Señor y guardemos sus mandamientos. Ese es el todo. Porque eso engloba el primer y último mandamiento. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Porque al amarlo entramos a Él con reverencia, con temor reverente. Increíble. El nuevo pacto, que es el que hizo el Señor Jesucristo con su sangre, fue sellado con la sangre, ese es el nuevo y último pacto. Por eso aquí nunca enseñamos a pactar. Mire, pacte con Dios, deje ahí un billetico de 500 y pacte con Dios por su sanidad. No. Si ustedes van a algún lado y les dicen eso, eso no es de Dios. El Señor ya nos dio la sanidad. Y no tenemos que darle plata a Dios ni a nadie para que nos dé la sanidad.
El último pacto lo hizo con sangre el Señor Jesucristo. Y el último pacto que Él nos dio, por el cual Él nos dio su gracia, permite que nosotros, no que nosotros reflejemos su gloria, como en el caso de Moisés. Acuérdense que Moisés no es del Nuevo Testamento. No permite que reflejemos su gloria como Moisés, sino que su gloria sea un hecho en nosotros y salga de nosotros hacia los demás. Sí lo captamos. No es que su gloria llegue y rebote, es que su gloria no llega aquí y rebota como en Moisés. Es que su gloria nace de acá e irradia, porque es la gloria a través de su Espíritu que está en nosotros. ¿Cierto? Que pase caminando don Chepe y diga, uy, está irradiando, pero no de rebote, no de carambola, sino porque el Espíritu Santo del Señor hace que la gloria de Dios, ¿por qué? Porque es un hombre con temor reverente. En 2 Corintios el Señor nos dice que tenemos un mejor pacto. 2 Corintios 3, 7. En 2 Corintios 3, 7. Dice así. ¿Lo tenemos? Escucho aménes. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria. ¿Cuándo fue grabado con letras en piedra? Con Moisés. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Vuelvo a repetir para que el Señor nos dé revelación. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miren lo que dice el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y el ministerio de justificación fue el que nos dio el Señor Jesucristo. Si Moisés reflejaba y no lo podían ver, y la gloria de Dios se mostró y se hizo visible, ¿cómo no ahora que tenemos el ministerio de la gracia, el ministerio de la reconciliación, ahora que el Espíritu Santo bajó y está con nosotros? ¿Cómo no? Ay, es que nunca he visto nada. Ay, acérquese con temor y temblor, porque la única forma de ver su gloria es con temor y temblor. El que le teme, el que le teme, el que le teme. Yo no sé tú, pero yo le temo al Señor, porque yo necesito verlo cara a cara, como en un espejo, a cara descubierta, porque Él tiene cosas que contarte, grandes cosas que enseñarte, grandes caminos que mostrarte, porque Él tiene en ti un propósito perfecto. Un propósito perfecto. Conócelo, pero cara a cara descubierta. Santifiquémonos. Caminemos con temor y temblor. Limpiemos nuestras vestiduras y entremos confiadamente al Padre. Y Él nos transformará de gloria en gloria. Amén. Demos un aplauso al Señor, bien fuerte. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, precioso. Padre Santo, Papito Divino, gracias. Gracias, Papito Santo. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Gracias. Es por ti, solamente por ti, Señor. Por ti, Jesús, que nos diste tu gracia, Señor. Es por ti, por quien hoy podemos caminar. Es por ti, por quien hoy podemos decir, Abba Padre, Papito lindo. Es por ti, por quien hoy podremos acercarnos confiadamente a su trono. Ya no hay barreras, ya no hay velos, ya no hay separación. Podemos entrar a Él y a tenerlo frente a nosotros, cara a cara,
como en un espejo, a cara descubierta. Pero es tan grande, eres tan grande, Señor. Eres tan grande, precioso Dios, que es imposible entrar a verte a cara descubierta sin entrar con tanta expectativa, con deseo santo, con temor reverente, habiéndonos limpiado de toda impureza por la sangre de Cristo. Solo así podremos tener intimidad contigo, Señor. Solo así podremos caminar contigo, Señor. Solo así tú me conocerás y yo te conoceré. Y tendremos una relación los dos, Señor, gracias a Jesús, tu Hijo. Porque es tu Espíritu el que me guía y me lleva a ti. Porque Él es el que más te conoce. Él es el que me enseña lo que tú quieres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy queremos salir a caminar irradiando tu gloria, Señor. Irradiando tu amor. Porque a mí no me interesa que me conozca el presidente, pero sí me interesa que tú me conozcas, Señor. Porque quiero crecer en carácter y poder dar fruto, Señor. Gracias por tus dones. En ninguna manera los menosprecio. Gracias por tus dones. Quiero más dones, Señor. Quiero vivir en el Espíritu. Pero gracias por darme la oportunidad de crecer, fortalecerme, fortalecer mi carácter y dar fruto en abundancia. Te amo, Señor. Te amo, Señor. En Tierra Nueva te amamos. Te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro Señor de señores. Gracias, Padre Santo. Y en tu nombre, Señor, bendigo a todos y cada uno de tus hijos aquí presentes. Bendigo sus casas. Bendigo sus mesas de comedor, su alacena y su despensa. Bendigo sus trabajos y sus negocios. Bendigo sus familias, sus hijos y familiares. Bendigo su entrar y su salir. Y declaro que la familia de ustedes que no ha conocido del Señor, muy pronto llegarán a sus pies. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Que tengan una feliz semana. Los amo.